Orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, estamos esta mañana aquí reunidos por causa de tu amor, por causa del sacrificio de Cristo, por causa de tu fidelidad también para con nosotros. Pero también estamos reunidos aquí, Señor, por una causa, y es la causa tuya, Señor. Es la causa, Señor, de que podamos ser una iglesia, Señor, que alumbre, Señor, desde nuestra comunidad y hasta lo último de la tierra. Estamos por la causa de la misión tuya, Señor. Y Padre, nosotros a veces no dimensionamos, no nos detenemos a pensar el privilegio que implica esto, Señor. Saber que antes de Cristo servíamos, Señor, al pecado, servíamos al mundo, Señor. Y hoy que tú nos has encontrado a través de Cristo, ahora tú, Señor, nos haces siervos de tu justicia. Siervos del Dios Altísimo. Siervos del Dios que es santo, santo, santo. No dimensionamos esto, Señor. Y muchas veces, Señor, nos conformamos con poco. Nos conformamos a veces con leer o estudiar la Biblia, orar. Pero el servir, Señor, muchas veces no es parte, Señor, de ese propósito en nuestras vidas. Si nosotros pudiéramos dimensionar esto, Señor, seríamos verdaderamente, Señor, personas que realmente tengan un sentido y un propósito real en esta tierra. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo esta mañana nos hable a través de tu palabra. Como siempre te pido, Señor, apártame, Señor, de este púlpito y sea el Espíritu Santo que pronuncie, Señor, lo que tú quieres mostrarnos, enseñarnos en algo tan importante, Señor, que tú nos has dado a cada uno de los que estamos aquí presentes. Nos has equipado con dones para poder, Señor, hacer la obra tuya, para poder tener edificación unos con otros, para poder, Señor, crecer, Señor, espiritualmente, Señor, en ese proceso, Señor, de santidad que tú deseas desarrollar en nuestras vidas. Pero también para que pongamos estos dones que tú nos has dado, Señor, al servicio tuyo. Te pido que tu palabra esta mañana corra y sea glorificada. Para gloria de tu nombre, Señor. Y para que esta iglesia, Señor, continúe haciendo, Señor, la obra que tú nos has encomendado realizar. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar hoy con el estudio de los dones espirituales, ¿verdad? Hace como 3 semanas comenzamos a desarrollar esta enseñanza que realmente es bastante importante para la iglesia, para ustedes. Estuvimos viendo cómo los dones espirituales son claves, son importantes en la iglesia.
porque es lo que al final unifica la iglesia. Es lo que une la iglesia y la une a un propósito de Dios, ¿verdad? Y a manera de resumen, hace 3 semanas estuvimos viendo, ¿verdad?, algo muy importante, que los talentos nacen con la persona. Es una herencia biológica que Dios nos da a través de nuestros padres, aquellos talentos. Y dijimos también que las habilidades se desarrollan a lo largo de la vida. Aquellas habilidades que usted, conforme pasa los años, usted desarrolla, ¿verdad? Y entonces esas habilidades se desarrollan a lo largo de la vida. Pero decíamos que el don espiritual es una capacidad dada por Dios mediante la cual el Espíritu Santo ministra a través del creyente para el bien común de la iglesia. Es decir, el don no viene por una herencia biológica, el don viene por gracia. Es algo que Dios nos da cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Estuvimos viendo que esos dones, que esas habilidades, que esos talentos que Dios nos da a nosotros, de alguna manera no son para usarlos para los propósitos de Él. Y decíamos también que la base de estos talentos, de estas habilidades, de estos dones espirituales, hermanos, la base es o se ejercita sobre el amor. Estuvimos viendo ahí en Corintios 12, decíamos que en Corintios 12 Pablo está hablando de los dones en el capítulo 12, 13 y 14, y decíamos que es interesante que el capítulo 13 está obviamente entre el 12 y el 14, y entre el 12 y el 14 es cuando Pablo menciona los dones espirituales. Pero él pone el capítulo 13 para sentar las bases en las cuales el don se ejercita. Y decíamos hace 3 domingos que la base en la que se ejercita el don espiritual es el amor. Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 13, 1, 2, dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, él está hablando de los dones, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, Pablo dice, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, hasta ese punto llega Pablo, y no tengo amor, de nada me sirve. Decíamos entonces que los dones, talentos y habilidades sin amor, Pablo dice, es nada. Es inútil. Y después Pablo, veíamos en la lección de hace 3 domingos, Pablo nos habla entonces de los dones en el capítulo 12. Y Pablo nos dice también que ignorar sus dones no es una bendición. En el versículo 1 del capítulo 12 Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La ignorancia de los dones siempre va a ser la causa principal de retraso en el crecimiento de una iglesia. La ignorancia de los dones. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia saludable, sea una iglesia que crezca, sea una iglesia que madure espiritualmente, y para que seamos eficientes en la misión debemos realizar, debemos entonces entender cuáles son nuestros dones, no ignorarlos. Pablo también nos decía que en el versículo 12 dice también que Pablo nos dice que hay diversidad de dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Decíamos que la palabra diversidad significa variedad. Y la intención de Pablo es decirnos que hay una cantidad significativa de dones que son importantes para la unidad y edificación de la iglesia.
Y Pablo también dice, no solamente hay diversidad de dones, dice, sino que hay diversidad de ministerios. Y hay, dice, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y decíamos que esta palabra ministerio viene del término griego servicio. En otras palabras, hay variedad de servicios, de ministerios de servicio, en la cual la gente, los creyentes se pueden involucrar. Entonces, los dones, lo que Pablo está diciendo es que sirven para el servicio, pero también Pablo dice que hay diversidad de operaciones. Y dice, y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Decíamos que esta palabra es interesante. La palabra operaciones, que tiene que ver con funciones. Pero en el verbo griego, lo que significa es lo que es energizado, lo que es eficiente. Y así como Dios es el dador de los dones, también lo que dice Pablo es que Él provee la energía y el poder para que usted y yo seamos eficientes con ellos. Hay diversidad de operaciones. Hay diversidad de funciones. Hay iglesias que tienen ministerios que tienen que ver con jóvenes, con adultos mayores, que tienen que ver con niños, que tienen que ver con matrimonios, que tienen que ver con mujeres, con hombres. Pero hay otras iglesias que tienen otra variedad de funciones. Así que hay una diversidad bastante importante. Pero Pablo lo que está diciendo es que no importa cuál sea la función, tiene que hacerse en el poder del Señor. Tenemos que depender del Señor. Así que, hermanos, sin importar, el punto es este, que sin importar, hermanos, cuánta preparación tengamos o cuánta experiencia tengamos, usted y yo no podemos ejercitar los dones espirituales en nuestro propio poder. Dependemos de Dios. Es una dependencia de Dios, de orar a Dios para que Él nos use y no ejecutarlos en nuestra propia fuerza. Esta mañana continuamos entonces con la segunda parte de los dones espirituales. Y a la luz, hermanos, de todo lo que Dios está haciendo a través de esta iglesia, cuán importante y necesario es que todos como congregación usemos todo ese potencial que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para seguir adelante con vigor, con entusiasmo, ¿verdad? Por la causa del Señor Jesucristo. Usted es un hijo de Dios dotado. Él te ha equipado de una forma muy especial para un propósito muy especial. Aquí no hay una persona, todos si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, no hay una persona más importante que otra, porque para Dios todos somos importantes. Y el don que Dios te puso es tan importante que a través de él Dios tiene un propósito más importante todavía. Y cada uno de nosotros tenemos que descubrir el don que Dios nos ha dado como parte de esos regalos que Dios nos ha dado con la salvación. Más adelante vamos a ver, al final casi, que cuando vino la salvación, Dios nos dio una caja de regalos. Y dentro de esos regalos que Dios nos dio está el don o los dones que Dios ha puesto en su vida. Así que cada uno tiene al menos un don, decíamos. Descúbralo, desarróllelo y utilícelo para el bien de los demás y la gloria de Cristo. Ese es el propósito. Mi oración es que Dios use estas enseñanzas para encender en nosotros el deseo de descubrir esos dones y usar esos dones para la gloria de Él. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Y como ya lo he mencionado, no podemos establecer
que la Biblia describa una lista definida de dones. Aunque Romanos capítulo 12, también en 1 Corintios 12, ahí encontramos una lista de dones. En Romanos 12 encontramos 8 dones. En 1 Corintios 12 encontramos 3. En 1 Pedro encontramos 2. Y aunque algunos de esas listas se repiten, vemos también en Efesios capítulo 4, versículo 11, que hay una lista de dones. Y digo dones entre comillas para mí. Porque aunque muchas de las opiniones creen que la lista que está en Efesios 4:11 son dones, yo personalmente, yo estoy convencido que esos no son dones, lo que vemos en Efesios 4:11. Para mí esos no son dones. Lo que Pablo está describiendo en ese pasaje de Efesios tiene que ver con los roles y oficios particulares que el Señor Jesucristo estableció en la iglesia. Y aunque algunas personas lo toman como dones, yo personalmente no estoy convencido que sean dones. Porque yo no creo que el pastorado que está ahí, el ser pastor que está en Efesios 4:11, sea un don. Yo no creo que ser pastor es un don. Ser pastor es un llamado. Es muy diferente. Porque los dones son repartidos a hombres y mujeres que nacen espiritualmente. Entonces yo bíblicamente no creo que el don de pastor esté en una mujer, por ejemplo. Porque la Biblia lo dice claramente que no. Entonces para mí Efesios 4:11 no es una lista de dones. Entonces yo lo excluí. Ahora, si usted piensa otra cosa, respeto su opinión. De manera que podemos enumerar una lista. Y lo vamos a hacer esta mañana. Pero no significa, escuche, no significa que son los únicos dones que puedes encontrar en el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro Dios es infinitamente creativo en la forma en que Él trata con su pueblo. Así que la lista que aparece no es una lista definida, exhaustiva de los dones espirituales. Lo cierto es que todos los dones que Dios reparte a los cristianos pertenecen siempre a dos categorías. Siempre pertenecen a dos categorías. O tienen que ver con nuestro hablar o tienen que ver con nuestro servicio. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, mi objetivo en esta enseñanza es hacer énfasis en los dones vigentes. Igual mencionaré los dones no vigentes, pero no voy a ahondar en ellos, porque hay dones vigentes y dones no vigentes. Entonces, los dones vigentes de lo que quiero esta mañana que hablemos, de lo que aparece en la Biblia. Y yo quiero decirle, hermanos, que le decía a mi esposa ayer que para este estudio de los dones yo he consultado, no tiene usted la menor idea la cantidad de material que he consultado. Y me he encontrado con algo interesante, que en muchos de los materiales, quería yo el 95% más, cuando se trata de los dones, es más, el libro de teología sistemática que lo vieron en el seminario acá, que es un libro que es así de grueso, ¿verdad? Y donde están todas las doctrinas, todo lo que tiene que ver con doctrinas y todo eso. Cuando llega a los dones, no especifica el significado de cada don de los que aparecen en la Biblia. Especifica de algunos 2 o 3, no de todos. Y es interesante que no hay una profundidad del significado de cada don en la mayoría de los comentarios. Entonces, el don de sabiduría es el primero que vamos a ver, según la lista de Pablo en el capítulo 12 de Primera de Corintios. En el Nuevo Testamento, sabiduría es la palabra griega sofía y se refiere a la habilidad de entender más profundamente la voluntad de Dios. Pero no solamente
es para entender más profundamente la voluntad de Dios, sino para aplicarla a las situaciones de la vida. Ese es el don de sabiduría. Cristianos que tienen este don de la sabiduría tienen la habilidad de extraer la verdad de la Biblia y poderla compartir con otras personas para que las otras personas puedan tomar buenas decisiones y eviten errores. Ese es el don de la profecía, el don de la sabiduría. Esa habilidad que Dios le da para tener un conocimiento más profundo de su verdad. Ahora la pregunta es para usted, ¿tiene ese don? ¿Tiene ese don de que usted se sienta y para usted hay un deseo profundo por escudriñar la verdad y poder aprender lo que Dios está escribiendo, diciendo, tratando de poder discernir más profundamente la voluntad de Dios para su vida, para enfrentar las diferentes situaciones de la vida? Si eso es así, ese es su don. Después está el don de ciencia. El don de ciencia. Y la palabra ciencia significa conocimiento. Entonces vamos a utilizar el don de conocimiento. Y este don precede a la sabiduría. Porque por lo general el conocimiento viene antes que la sabiduría. Primero conocemos y después la sabiduría nos hace actuar. Este don es la capacidad entonces también para entender aquellas verdades de las Escrituras que muchas veces son un misterio para la mente humana. Dios da a algunos de sus santos esta habilidad especial de estudiar, de descubrir el sentido completo, el contexto, ¿verdad? El texto y las palabras individuales, las frases de cada pasaje que están relacionados con la verdad de Dios. Y de ese modo tiene una mayor comprensión de lo que Dios dice en su palabra para compartirla a otros. Ese es el don de ciencia o el don de conocimiento. Después está el don de fe. Este es un don que obviamente es distinto a la fe salvadora o a la fe diaria con la que usted y yo vivimos diariamente. Este don tiene que ver con la capacidad de confiar en Dios en las dificultades más exigentes de la vida. Y hay gente, hermanos, que tiene una fe para enfrentar las situaciones adversas de la vida. ¿Se ha encontrado usted con estas personas? Yo me he encontrado con muchas personas así, creyentes, que tienen esa confianza absoluta en el Señor. Y que no solamente tienen esa confianza absoluta en el Señor, sino que tienen esa confianza para orar al Señor. Esa fe especial que usted puede distinguir en las personas. Y esas personas tienen la habilidad de confiar firmemente en las promesas de Dios y su plan. Es una fe que no se basa en algo positivo, déjeme decirle. No estamos hablando de gente que es positiva para enfrentar las situaciones. No, es gente que tiene una fe total en las promesas de Dios, que confía de una manera más especial que usted y yo podamos confiar en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Ese es el don de fe. Y hay gente en las iglesias que tiene ese don especial. Y uno de ellos, creo yo, en la Biblia, uno de esos ejemplos, creo que era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía ese don de fe especial. Porque cuando Pablo navegaba a Roma como prisionero, dice la Biblia que el barco enfrentó una terrible tormenta. Y enfrentó una terrible tormenta en los momentos de más peligros que enfrentó esa tormenta. Pablo dijo a sus compañeros de viaje en Hechos 27, 22 y 24, Pablo dijo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo. ¿Una fe en qué? De Pablo, en la palabra. En la palabra. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
la confianza de Pablo requirió una fe especial ahí, ¿no es cierto? Requirió una fe especial. ¿Y cuál era la fe especial que requirió? Confiar en lo que Dios le estaba diciendo. Y yo creo que muchas veces, yo por lo menos creo que no tengo ese don de fe. Muchas veces, yo no sé si, muchas veces uno ve promesas en la palabra de Dios y uno no confía completamente. Está pasando una situación y uno la lee y uno ora y dejó de orar y dejó de leer la Biblia y sigue con el problema uno ahí en la cabeza. Y no solamente el problema en la cabeza, buscando respuestas, soluciones. ¿Le ha pasado? Pues si le ha pasado no tiene el don de fe. Pero Dios ha puesto en su pueblo gente así, hermanos. Yo conozco gente así. A lo largo de toda la historia de la iglesia, muchos creyentes con dones de fe, como decía, han creído o le han creído a Dios, han creído sus palabras, han enfrentado grandes peligros, pero han ejercido su fe. Hudson Taylor es uno de ellos, es un hombre de fe. Hudson Taylor creyó que Dios ganaría muchos convertidos en chinos, ¿verdad? Por medio del trabajo que él iba a hacer ahí. Y este hombre, sin contar con dinero ni apoyo, comenzó lo que llegó a convertirse en la gran fructífera misión en China. No tenía los recursos económicos, ¿verdad? No tenía ni siquiera el apoyo. Sin embargo, su fe en las promesas de Dios lo hizo hacer esa gran obra que vemos de Hudson Taylor en China. Así que el don de fe se expresa siempre por medio de la oración, apelando y confiando en Dios, apelando y confiando en sus promesas para hacer aquello que está más allá de lo que es una provisión normal en la vida. Después Pablo nos dice que vemos ahí también el don de profecía. La palabra profecía en su significado griego es anunciar o proclamar algo a nombre de. En otras palabras, uno ve en la Biblia cómo los profetas bíblicos anunciaban o proclamaban la revelación impulsados, escuche bien, impulsados por Dios y por la autoridad de Dios. Y siempre sus palabras debían ser tomadas como le llegaran directamente del Señor. Y lo hacían antes que se completara la Biblia. Eran llamados los voceros de Dios. Cuando se escribió la última carta de la Biblia, el Apocalipsis, no hubo más necesidad de un profeta divinamente inspirado. Ahora tenemos las divinas palabras de Dios inspiradas y completas, que son las Escrituras. Por lo tanto, el don de profecía es el don del Espíritu que proporciona la habilidad de proclamar la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. El que tiene el don de profecía entiende más profundamente el significado de la palabra de Dios y lo proclama. No tiene nada que ver con una nueva revelación, solo proclama lo que Dios ha revelado en su palabra. La definición más sencilla y clara de la función de este don de profecía, el mismo Pablo nos la da en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Él dice ahí: pero el que profetiza, hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Los creyentes que tienen este don de profecía están habilitados por el Espíritu Santo para hablar no según su interpretación personal, sino con la objetiva revelación escrita
y revelada por Dios, su palabra. Entonces, el don de profecía es el don de edificación. Aquellas personas que siempre que usted les habla de un problema, aquellas personas que siempre cuando viene con una situación, las personas lo que le recetan a usted un pasaje bíblico. Ese es el don de profecía, que proclama la palabra, que aconseja con la palabra, que exhorta con la palabra, que consuela con la palabra, que direcciona con la palabra. Ese es el don de profecía. Pablo, siguiendo en esta lista, dice también el don de discernimiento. Este don tiene que ver con tener una comprensión mayor con el fin de determinar lo que es genuino y lo que no es, y lo que es falso. Todos sabemos y tenemos claro que Satanás es el gran mentiroso. Y la Biblia lo dice, padre de mentira. Y desde la caída de él y sus demonios, siempre Satanás ha falsificado el mensaje de Dios y buscando cómo frenar la obra de Dios. Los que han recibido de Dios este don de discernimiento tienen la habilidad especial de reconocer, de identificar algunas ideas que muchas veces pasan por bíblicas, pero son falsificaciones. Son falsificaciones muy inteligentes que van a engañar a muchos creyentes. Y hermanos, hoy en nuestros días, el don de discernimiento es tan importante para la iglesia. Tan importante como ustedes no se lo pueden imaginar. Yo le oro a Dios siempre: Señor, dame discernimiento. Ante tanta ideología allá afuera, tanta filosofía, tanto pensamiento, tantas formas de hacer iglesias, como muchas veces dicen, ¿verdad? Tratando de trasladarlo del mundo a la iglesia, ¿verdad? Y eso es peligrosísimo, hermanos. Peligrosísimo. Es triste, pero muchos que enseñan la Biblia a veces sin mucho discernimiento toman ideas de la psicología, de la filosofía o del pensamiento popular y parecen bíblicos, como decía, pero no lo son. El ministerio de los que tienen este don de discernimiento son los protectores, en otras palabras, de la iglesia, y ayudan a separar lo que es el trigo de la cizaña. Los que tienen este don de discernimiento. Los siguientes dones que vemos ahora están en Romanos capítulo 12, que es el don de servicio. Y ese es un don fácil de identificar, pero es la capacidad para trabajar al lado de otra persona con alegría, con deseos de ayudar. Es aquella persona que encuentra gozo cuando puede ayudar a aliviar las cargas y responsabilidades de los demás. Este don siempre se acompaña con una actitud de humildad y sacrificio. El don de servicio demuestra una postura de siervo. Ese es el don de servicio. Es aquella persona que se te cayó lápiz y te lo junta. Es aquella persona que siempre está anuenta a ayudar, si está o no está involucrado en esa actividad. Si él está presente, ahí está sirviendo. Yo creo que este don lo tiene muy bien marcado. Para poner un ejemplo, hermano Jonathan Cornejo. Tiene siempre esa actitud de servicio, esa actitud de humildad, de sacrificio. Demuestra esa postura de siervo. ¿Te gusta ayudar a otros? Pregúntese, ¿te gusta ayudar a otros más eficazmente? ¿Te agrada ver que hay algo que hacer por hacer y dice, yo quiero ayudar, yo quiero involucrarme? ¿Te gusta servir detrás de la escena? Los que tienen este don no les importa el escenario, siempre están detrás del escenario.
Si usted tiene esa actitud, usted tiene ese don de servicio. El don de enseñanza es el creyente dotado. El creyente dotado con este don tiene la habilidad para entender y comunicar la verdad bíblica de una manera clara, relevante, para que haya un buen entendimiento y aplicación. Es aquel o es aquella persona que disfruta estudiar y aprender nueva información y encuentra alegría en compartirla con otros. No se la deja para sí mismo, sino que tienen el deseo siempre de compartirla con otros. La pregunta es, ¿le gusta compartir lo que investigas y estudias? ¿Le gusta impartir la verdad bíblica a los demás? Si a usted le gusta esto, pues tiene este don. Pablo después dice el don de exhortación. El don de exhortación es de animar, es de consolar, es de corregir, es de reprender y hacerlo siempre con amor cuando es necesario. Motivar a otros en su caminar con Dios. Su motivación, su consejo siempre se basa en la enseñanza bíblica para fortalecer la fe, para fomentar el crecimiento espiritual en las personas. Ese es el don de exhortación. Uno podría decir el don de consejería. Un ejemplo práctico de este don es del hermano o la hermana que ve a otro desanimado, que ve a otra persona tentada a alejarse de Dios y le busca para persuadirlo a confiar en que Dios tiene un propósito en medio de las pruebas y en medio de las adversidades. Esas personas tienen el don de exhortación. ¿Tiene este don? Pablo nos habla también del don de repartir y Pablo le añade una palabra. Pablo le añade la palabra con liberalidad. Es el dar generosamente y de manera espontánea, sin esperar nada a cambio, sin buscar reconocimiento ni recompensa. Lo hace mostrándose siempre compasivo y amoroso. Es aquella persona que tiene una actitud desinteresada y gozosa al compartir lo que Dios le ha provisto. Es aquella persona que puede aprovechar toda oportunidad para bendecir a otros y avanzar en la obra de Dios. Es aquella persona que siempre tiene presente las palabras del Señor Jesús que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el que tiene el don de repartir, de dar. Y cuando lo hace con liberalidad. Y eso significa que lo hace sin motivos egoístas. Lo hace con toda la libertad. Ese es el don de repartir con liberalidad. Pablo dice el don de presidir. Y él agrega la palabra con solicitud. Es tener la capacidad de dirigir, de liderar, pero hacerlo con un corazón de servicio y cuidado hacia los demás. Por eso él dice el de presidir con solicitud, con amor, con cuidado hacia los demás, buscando el bienestar de todos. Presidir implica guiar, liderar, supervisar, tomar decisiones con sabiduría, mientras que la solicitud significa voluntad y buena disposición. Es dirigir con dedicación, con interés genuino, con humildad, brindando siempre oportunidades y buscando siempre el bienestar de la unidad de la iglesia. Este es un don. Este es el don de presidir con solicitud. Y al usar este don, lo hace con celo, lo hace con temor a Dios. Lo hace con amor a las personas que tiene a su cargo. Ese es el que tiene el don de presidir con solicitud. Pablo agrega un don más que es el don de misericordia. Los que tienen el don de misericordia
tienen la habilidad de percibir la necesidad de aquellos que están dolidos, de aquellos que están en una situación difícil. Tienen la habilidad también para acercarse a esa persona y saber decir lo que tiene que decir y cómo decirlo, y saber guardar silencio cuando tienen que guardar silencio. Ese es el que tiene el don de misericordia. Son invaluables para las personas que enfrentan situaciones difíciles como la enfermedad, como situaciones también económicas, en fin, todo lo que tiene que ver con las adversidades de la vida. Son importantes porque es una persona que siempre muestra compasión y el deseo de ayudar a los necesitados, y al hacerlo lo hace siempre con alegría, sin lamentarse y sin hacerlo por obligación. Ese es el don de misericordia. Pablo menciona otro don, y es el don de administración. Es una capacidad dada por el Espíritu Santo a aquellas personas para dirigir y gestionar eficazmente los recursos de la iglesia, las personas y las tareas dentro del cuerpo de Cristo. Son aquellas personas que son importantes para que la iglesia funcione en orden y funcione con eficacia. Son importantes para que la obra del Señor se administre de la mejor manera, con transparencia. Esos son los que tienen el don de la administración. Ahora, decíamos que también están los dones espirituales no vigentes. Los dones de sabiduría, milagros, lenguas, interpretación de lenguas. Estos son los dones que no están vigentes en nuestra época. Ahora, yo quiero comentar algo muy importante acerca de esto, porque hay dos posturas teológicas en relación a la vigencia o no de estos dones. Hay una perspectiva que se llama cesacionista, ¿verdad?, que sostiene que todos estos dones fueron necesarios para confirmar el mensaje apostólico, la confirmación del evangelio, y que cesaron después del establecimiento de la iglesia y la finalización del Nuevo Testamento. Esto se dio en el primer siglo, en la historia de la iglesia. Hay registros claros que en el primer siglo de la historia de la iglesia estos dones cesaron, no continuaron más. La otra perspectiva es la perspectiva del continuismo, ¿verdad? Continuismo, ellos afirman que estos dones siguen vigentes hoy en día y que son parte de la vida cristiana. Esta postura se encuentra más que todo en muchas denominaciones carismáticas y pentecostales. Nosotros creemos que estos dones bíblicamente fueron cesando porque hay suficientes elementos históricos que lo confirman. Ahora, si vamos a la Biblia, notamos algunos ejemplos de cómo estos dones también fueron perdiendo importancia. Por ejemplo, hay un contraste muy marcado entre el libro de los Hechos y la epístola de Efesios. En Hechos sobresalen los hechos milagrosos que confirmaban el mensaje apostólico y la verdad escrita por Dios. Pero en Efesios no hay referencia a ningún don milagroso. La enseñanza de Efesios se enfoca en la doctrina de cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana. Pablo, después de escribir 1 Corintios, no exhorta a la iglesia a buscar ni a pedir los dones milagrosos. Después de 1 Corintios, Pablo ya no exhorta más a la iglesia. Ahora, quiero dejar claro que no estoy diciendo que Dios no puede hacer milagros. Sí, Dios quiere
y puede hacer milagros. Si Él lo hace, si Él lo quiere, Él lo hará. Pero es Dios. Es Dios que lo hace. No es que Dios le ha dado el don a Roy Díaz o a cualquier otra persona acá y le dice, mira, si usted pone la mano sobre Marilena, le va a sanar y va a hacer un milagro en la vida de Marilena. No, ese don ya no existe. Yo puedo orar por la hermana y pidiéndole a Dios que haga un milagro. Nosotros como iglesia estuvimos orando y pidiendo a Dios un milagro. ¿A quién estamos pidiendo un milagro? A Dios, como iglesia. Oramos por un milagro en la vida de Abigail, ¿cierto? Y Dios lo hizo. Dios hace milagros, pero en su soberana voluntad. En su soberana voluntad. Acuérdate de esto, hermanos. Los dones, los milagros, los dones de milagro eran para confirmar el evangelio, las señales que los apóstoles daban, porque no estaba totalmente completa la revelación de Dios. Sí han cesado, porque hay bastantes elementos históricos en la historia de la iglesia que empezaron a cesar en el primer siglo. Es más, usted ve que Pablo no le da tanta importancia después de 1 Corintios. Todo tiene que ver con la vida cristiana. Dios hace milagros. Es más, ¿sabes qué? Dios hace milagros hora tras hora. Y el milagro más grande que Dios hace hoy en día tiene que ver con el nuevo nacimiento. Así que dejo claro esto. Son dones que fueron cesando. Y cesaron cuando ya los apóstoles no estaban, cuando el canon bíblico estaba cerrado. Ahí empezaron a cesar esos dones. Ahora, dicho todo esto, termino con esto. ¿Qué hay en tu caja de regalo? ¿Qué hay en tu caja de regalo? Cuando Cristo vino a nuestra vida, Él no llegó con las manos vacías. Y a veces nos quedamos en la salvación. Y nos quedamos en la salvación y en la vida eterna con Él. Pero hay más que eso. Él vino con una caja de regalos. ¿Qué hay en esa caja de regalos? Cuando tú abres esa caja de regalos, vas a encontrar la palabra escrita de Dios. El primer regalo, su palabra. Tremendo regalo, ¿verdad? Este regalo es la que te orienta, la que te transforma, la que te guía, la que te aconseja, la que te da luz, la que te da propósito, la que te dice cómo vivir en este mundo de tinieblas, pero también te dice cómo será tu futuro. En esa caja está la palabra de Dios cuando Él vino a nuestra vida. Un segundo regalo está un teléfono, y eso significa o representa la oración. Tú puedes llamar a Dios a cualquier hora del día, bajo cualquier circunstancia, y Dios no te va a cortar. No se va a quedar sin saldo. Dios atiende la oración. Aún, escuche, aún cuando nos alejamos de Él, Él nos escucha. Cuando nos alejamos y le buscamos a Él en arrepentimiento. Así que la oración es el segundo regalo invaluable que usted y yo tenemos en esa caja. ¿Sabes? Poder hablar con el Señor gracias a los méritos de Cristo, que abrió ese camino para que usted y yo tengamos el regalo de poder entrar al trono de la gracia de Dios y hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. La oración.
Segundo regalo. Mira qué tan valor le das a cada uno de estos regalos. Porque son regalos de gracia. Acuérdate esto. Todo regalo de Dios es de gracia. No es porque eres bueno. No eres porque hiciste algún merecimiento. Regalos de gracia. El tercer regalo que está en esa caja tiene que ver con lo que hablamos ahora. Con un don o dones que Dios te ha dado y nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito mayor para usted y para mí en dejarnos en esta tierra. Y como Él tiene un propósito mayor y sabe que somos realmente inútiles, incapaces, Él nos ha dado un don de gracia, un regalo, una habilidad, como hemos visto. De todos estos dones que mencionamos, y como te decía, hay otros montones de dones que no están registrados en la iglesia porque Dios es un Dios creativo. Entonces, tenemos ese don de gracia. Y el cuarto elemento o el cuarto regalo que está en esa caja es la iglesia. La iglesia. En el Antiguo Testamento no había iglesia. Esto es un regalo que Dios nos da. La oportunidad de congregarnos. Y al congregarnos, entonces usa la palabra, usa la oración, usas el don para edificación mutua de todos los que estamos acá. La iglesia. Nunca subestimes la iglesia como muchos lo hacen. Porque Dios la estableció, el Señor la estableció con ese propósito de poder encontrar entre nosotros edificación mutua. Pero está la iglesia para la mutua edificación. Pero ¿quién hace la obra? ¿Quién hace la misión? Pues Dios la hace a través de su iglesia. Como iglesia tenemos el privilegio de reunirnos para edificarnos, para aprender, para crecer, para escuchar la palabra de Dios, para cantarle a Dios. Pero como iglesia también Dios nos esparce, como lo hemos visto en otras ocasiones. A partir de ahora, cuando salgamos, nos esparce a todos lugares para que usted y yo seamos luz a las personas. Para que vayamos y proclamemos el evangelio. Estar en misión con Dios. Ese es uno de los grandes propósitos. Y estos regalos de gracia, como les decía anteriormente, hermanos, no son regalos, no son adornos para tu casa o para tu oficina. Nos da el privilegio y responsabilidad de usarlos para el beneficio de otros. ¿Sabes? Si tengo un don, será de bendición para usted. Si usted tiene un don y lo tiene, es para bendición mía. Abre ese regalo y úsalo. Permita que el Espíritu Santo te guíe a algunas oportunidades de servicio. ¿Sabes qué yo creo, hermanos? Yo creo que ignorar cuáles son los dones espirituales no es el problema principal. Es la falta de interés de descubrirlos. Ignorarlos no es el problema. El problema es la falta de interés. Porque ¿cómo es posible que hayan creyentes con años y no saben cuál es su don? ¿Dónde está el interés de descubrir en esa caja ese regalo? Quiero terminar con esta ilustración, hermanos. Un conocido director de orquesta estaba ensayando una noche con un coro de más de 100 personas porque tenían que hacer una presentación al día siguiente. Mientras ellos estaban en este ensayo, mientras la orquesta tocaba, en el fondo había un flautista. Y este flautista pensó,
con todos estos instrumentos ruidosos, no importa lo que haga, no me necesitan. Y entonces dejó de tocar la flauta. De repente el director detuvo la música y miró directamente al flautista y dijo: no suena bien sin ti. Si no tocas, el concierto se cancela. Y él le dijo: te necesitamos. Hermanos, como iglesia, tenemos que dar un gran concierto. Tenemos que tocar y cantar a este mundo. Y es un canto que debe resonar hasta el cielo. Se llama la misión de Dios. Se llama vivir para el reino. Te necesitamos. Quiero dar el mismo mensaje que este hombre hizo. Te necesitamos, hermano, hermana. Te necesitamos en esta iglesia. Dios te ha dado un don y ahora quiere usarte. No pienses como este músico que no importa. No. Nadie es un don nadie en el cuerpo de Cristo. Yo estoy convencido que Dios es un don de orden. Yo estoy convencido que Dios estableció una iglesia general. Pero en esta iglesia general de Cristo, Dios estableció iglesias locales. ¿Cierto? Y lo digo con mucho cuidado. Si Dios te estableció en esta iglesia local, sirva a Dios a través de esta iglesia local. Sirva a Dios a través de esta iglesia local. Hay otras iglesias locales, pero Dios te puso en esta iglesia local. No sé si me entiendo. Tus fortalezas hacen que todos los demás sean más fuertes. Tus dones de gracia harán que esta iglesia sea más unida. Y juntos vamos a lograr más para el reino de Dios, que es lo que importa. Si necesitas ayuda para descubrir tu don espiritual, examina la lista que hemos mencionado y luego experimente involucrándose en la obra de Dios. El Espíritu Santo, ¿sabes? Siempre te va a guiar. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el que te dio el don. Ore a Dios, pídale al Espíritu Santo que te guíe a descubrir ese don, porque Él fue el que se lo dio. No lo escojas. No te atribuyas un don que quizás Dios no se lo dio, porque es Dios que da los dones. Pero no quisiera terminar esta mañana este mensaje haciendo esta pregunta: si hoy muriera, ¿dónde pasaría la eternidad? Hemos hablado de dones espirituales que son regalos de gracia que Dios da a una persona que recibe a Cristo como Salvador. Pero más allá de los dones, hay un regalo mayor que Dios quiere que toda persona reciba: la salvación en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin Cristo la vida es incompleta.
Y la Biblia nos dice claramente que hemos pecado. La Biblia nos dice claramente que nuestro pecado nos separa de Dios. La Biblia nos dice claramente que estamos separados de Dios. La Biblia nos dice que ese pecado se paga con la muerte. Pero Dios en su amor nos ha dado el regalo más valioso. Jesucristo, quien murió y resucitó para darnos vida eterna con Él. Así que el regalo más importante que necesitas esta mañana es la salvación. Dios te dice esta mañana: te amo, te quiero, te necesito para llevar a cabo una gran misión que tengo para este mundo. Así que si nunca has recibido a Cristo, no se vaya esta mañana sin Cristo en su corazón. Es el mejor regalo que puedas recibir en esta tierra. Y junto con ese regalo, Dios te añade todos estos otros regalos de gracia. Vamos a orar, todos en actitud de oración. Si nunca has recibido a Cristo en tu corazón,